Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí hoy, nuevamente, nuestro tercer encuentro, ¿no, Rocío? Así Este es es. nuestro encuentro para hablar sobre un tema que hemos venido encontrando que es una ruta que normalmente evitamos tomar, que es la ruta de asumir em, la posibilidad de movernos desde los temores o creencias alrededor del tema de muerte o de pérdida, y muchas veces desde ese lugar estamos renunciando a movernos y a tomar el poder que nos traen las experiencias vividas desde los cambios, desde el dolor, desde los ciclos, desde el cierre de los ciclos. Hoy estamos aquí para nuestro tercer conversatorio y en este conversatorio vamos a hablar de cómo acompañar la muerte. Ha sido parte del programa desde el que nos hemos estado moviendo de Vivir para Morir. Morir para vivir. Bueno, a la larga es una danza, Rocío. Yes. Que morimos a cosas para vivir y vivimos y morimos a experiencias, porque esto es un ciclo que se está cerrando, ya ni sé cómo es, pero lo cierto es que trae una visión distinta eh, de cómo la cultura nos presentó todos estos temas y estamos resignificándolos. Eh, Ujú. Así que bueno, hoy en este encuentro comenzamos eh, agradeciendo por estar aquí a Liliana, a María, Juanma. Ya veremos cómo el grupo, mientras el grupo se va ampliando, se va moviendo como corresponda. Me gustaría, Rocío, que comenzáramos. Em, yo siempre estoy muy contenta de hablar contigo, siempre es muy nutriente y en estos encuentros y espacios, siempre como aprendemos lo que enseñamos. Estamos ampliando nuestro corazón y nuestra mente, conectándonos con algo que siempre nos lleva a un punto más, a un punto más, a un punto más de amor, a un punto más de expansión de nuestras conciencias. Así que bueno, démosle la bienvenida al momento y con muchísima gratitud a este encuentro, compartamos, ¿vale? Claro que sí, Tere. Es un regalo estar aquí y seguir tirando del hilo de esto que suscita a veces tanto temor, pero que es tan necesario, ¿no? Ir comprendiendo, abriéndonos, relacionándonos con la muerte, con la vida y con la muerte. Y, y bueno, pues hoy continuamos con estos encuentros que, que nos han traído, bueno, pues ir dando pasos para profundizar precisamente en este tema, ¿no? Que en realidad es para ir acercándonos y comprender profundamente qué significa nuestra experiencia de vida, ¿no? En la que la muerte está tan presente. Y precisamente hoy el tema para compartir es el acompañamiento, ¿no? En la muerte. Así que ese acompañamiento, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cuál sería la mejor manera, sabiendo que nunca existe una manera concreta a la que podemos abrirnos, porque en cada caso es distinto, pero es verdad que hay ciertos elementos en común que podemos tener en cuenta para poder abrirnos a este momento desde un lugar distinto, con una mirada distinta, ¿no? En el que hay un profundo respeto a la persona que está viviendo esto en primera persona, es decir, que es como el protagonista de esta escena. Aunque sea el protagonista, ya sabes que los actores secundarios siempre tienen mucha importancia. Todos, en realidad, todos formamos parte de ese evento, aunque sea uno el que lo está viviendo en primera persona, ¿no? Cuando tenemos a un ser querido, cercano, o simplemente estamos ayudando a
a acompañar en estos últimos momentos. Quizá no sea tan cercana a la persona, pero sí que estamos presentes en un proceso de enfermedad, de últimos momentos, ¿no? El cómo poder hacerlo, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo podemos hacerlo. Bueno, lo que de primeras tenemos que saber es que este acompañamiento en la muerte es una apertura a ponernos al servicio. Conocer esto es ahondar mucho, es sumergirnos en lo hondo del ser humano. Se nos van a despertar eso, lo que decía, todos nuestros miedos, ¿no? Y como bien sabes, nosotras que estamos en el grupo de la palabra que trae vida, con el libro de las 5 invitaciones de Fran Ostaseski, pues a más de una persona en esta trayectoria que estamos teniendo, pues ha tenido que estar presente justo en el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Y he recibido muchísimos agradecimientos por poder haber hablado previamente este tipo de temas, porque se han enfrentado, se han relacionado y han danzado con ese momento de una manera muy distinta, ¿no? No, bueno, una compañera que recientemente perdió a su suegra, ¿no? La madre de su pareja, y estaba muy, muy agradecida porque ese momento pues había sido completamente distinto, ¿no? Había podido acompañar a que esa persona se abriera de una manera absolutamente permitida, respetada y con una caricia, ¿no? A ese momento, sabiendo que cada momento es como es, que cada muerte es como es, que es única y que no existe una manera correcta o incorrecta de abrirse a esos momentos, ni la persona que lo está viviendo en primera persona, ni los que están acompañando. En cada momento va a ser como tenga que ser. Pero es verdad que es muy importante, sobre todo para los que acompañamos, para que los que nos toque esta tarea, el saber que no hay manera correcta o incorrecta de morir. No existe una manera correcta o incorrecta de morir. Es una manera única, como la vida de ese ser humano lo es. Absolutamente única, singular. Y tenemos muchas ideas, Tere, de cómo hemos de morir, qué hemos de dejar hecho antes de morir, o cómo deberíamos enfrentarnos a estas situaciones. Y cada persona se abre como buenamente puede. Cómo el acompañante puede entregar lo mejor de sí en este acto de servicio, en este acto de entrega. Sobre todo lo que tenemos que aprender y lo que me queda muy claro cada vez que escucho profundamente a Fran Ostaseski, ¿no? Es hacerme a un lado, es la no interferencia, es la escucha consciente de lo que se necesita en cada momento, no de lo que yo necesito, sino de lo que se necesita en cada momento. Y esto no es solo a la persona que está falleciendo, sino de lo que está sucediendo en ese momento. Tener como una mirada muy abierta, evidentemente, a la persona que está en esos últimos momentos o en ese momento de vida, ¿no? Para no llamarlos los últimos momentos, sino en ese momento de vida, pero también escuchar qué es lo que se precisa, qué es lo que precisa en esa danza en conjunto. ¿Sí? Escuchar en conjunto lo que está sucediendo, poniendo siempre la atención a ese ser que lo está viviendo en primera persona. Entonces, ¿de qué manera podemos hacernos a un lado? Así es. Y Esto de la... cómo nos hacemos a un lado y hacemos a un lado esto pequeño yo, ¿no? Estas formas aprendidas de relación, los mandatos, las creencias sobre la muerte, lo que validamos, los temas con los roles que tenemos. Cuando vivimos la muerte, por ejemplo, decimos, no, lo que pasa es que esta persona no es lo mismo perder a un padre que perder a un amigo, que perder a un hijo, que perder, porque los roles van tomando diferentes amplitudes, profundidades, y
tenemos por eso que de alguna forma dar paso a un costado para que el rol no nos lleve, interfiramos con el proceso que está viviendo quien realmente está necesitando la atención, que es la persona que parte, es la persona que cierra el ciclo. El acompañamiento a la muerte al final es olvidarnos de nosotros en el sentido funcional, en el sentido humano, como quien dice, en el sentido, bueno, no, la palabra no es humano, digamos de nuestro programa individual, para poder mirar en algo más grande, desde un punto más grande la experiencia. Sí, Y es increíble cuando, cuando vamos entendiendo la muerte y vamos danzando o vamos dejando caer todos los paradigmas y mitos que tenemos sobre la muerte y toda la forma que hemos adquirido a través de tantos anteriores sobre las penas, sobre lo no comprendido y lo no abrazado. Es increíble ver cómo nos preparamos para que cuando llegue el momento podamos mirar más allá de nosotros, salirnos del centro del yo mismo para sí, mirar hacia el otro. sería como un desapego a mi punto de vista, ¿no? Es ese desasimiento de mí, de lo que yo considero, de cómo tendría que ser esto y lo que se tendría que necesitar. En realidad es escuchar profundamente lo que realmente se necesita. Y eso no lo puedo decir yo, sino que tengo para ponerme al servicio en esta entrega, sería más bien hacerme oquedad, vaciarme, silenciarme, para poder escuchar qué necesita la persona que está viviendo estos momentos. Sí, fíjate que cómo huimos y evadimos estos temas muchas veces, ¿no? Cómo lo evitamos, Yo me quedo mirando aquí, digo, en los encuentros anteriores teníamos un grupo mucho más amplio que en este tema. Este es un tema que no es fácil de mirarlo a la cara por cómo lo hemos venido transitando. Siempre el miedo, el anillo de miedo se exacerba alrededor de hablar de muerte y hablar de que acompañemos o pensar solamente que un día alguien que queremos va a partir. Eh, Tratamos de dejarlo a un lado y de decir, no, yo ese tema no lo toco porque no quiero darme cuenta y no quiero sentir lo que podría sentir y moverme alrededor de lo que me traería. Todavía esto es el atesoramiento de lo que yo quiero, de las relaciones especiales, de lo próximas, de las cercanas, de cómo las he valorado y de cómo me he apegado al final del día a formas de relación que me cuesta mucho poderme relacionar con la muerte a partir de eh, poder pensar siquiera que tengo que acompañar a alguien. Es como si es la gran excluida en muchos momentos de nuestro sistema de pensamiento Claro, y de es nuestro corazón, ¿no? La excluimos también del corazón. No le damos lugar a que es la posibilidad. claro, pero precisamente es por lo que acabamos de decir, ¿no? Estamos tan apegados a quién soy, a mi vida, a los seres queridos que me acompañan en mis escenarios, que, eh, que no podemos abrirnos a esa idea, ¿no? Nos da mucho miedo. De hecho, es como si pudiéramos vivir eternamente o nuestros seres queridos vivieran eternamente. Esto a nivel profundo es cierto, pero es verdad que nuestro cuerpo, nuestra historia finaliza. Lo mismo que empezó el día del nacimiento o de la concepción, ¿no? Y emergió en el día del nacimiento, fuimos visibles, pero en un momento determinado esta forma conocida, con esta voz, con estas maneras, con el entorno que me rodea, finaliza, ¿no? Esto tiene mucho que ver, Tere, con este punto, y es que damos por supuesta la vida. Es como si nos perteneciera. No concebimos que la vida es un don, que es un regalo que se nos entrega. No la vivimos como tal, sino que la vivimos como una posesión. Es mi vida, ¿no? Mi vida, mi vida, mi vida. Entonces, mi vida con todo lo que supone y con todas las personas que me acompañan, los seres queridos, las personas cercanas,
componen mi vida. Entonces, como mis posesiones, por favor, que no me las quiten, ¿no? Porque además es lo que me da, con lo que me identifico. Si algo de eso se mueve, si algo de eso acaba, si algo de eso cambia, ¿Mm? entonces, ¿qué sucede con mi vida? ¿No? Entonces nos da mucho miedo mirar a esos últimos momentos en esos momentos de vida nos da mucho miedo mirarlos. No queremos hablar de ello. En muchos casos, incluso, que yo considero que esto también depende de cada caso, ¿no? Y con profundo respeto, pero hay mucho silenciamiento en quizá contar a la persona que está enfrentándose a una enfermedad y a esos momentos de vida lo que le está sucediendo. Esto existe, o sea, no le vamos a contar nada, no le vamos a decir que tiene una enfermedad, no le vamos a decir lo que está viviendo. Y entonces se oculta ese momento, porque yo lo que siento es que, aunque creamos que es porque la otra persona no lo va a soportar, en realidad quien no puede soportarlo soy yo, que tendría que ponerme enfrente de ese momento, el poder comunicarlo y el poder abrirnos a lo que eso supone, ¿no? Entonces, ¿cómo poder acompañar en estos momentos? Lo primero de todo es eso, ese hacerme a un lado, ese desasimiento de mi punto de vista y ponerme al servicio de la persona que está atravesando por ese momento. Una de las cosas que más me llamaron la atención cuando yo leí por primera vez este libro y cuando me abrí a la formación de acompañamiento contemplativo en la muerte es que quien más sabe de este momento es quien lo está viviendo. De hecho, se abre una intuición muy concreta en esos momentos de vida, ¿no? En esos últimos momentos. Y muchas veces queremos imponer a esa persona cómo debería vivirlo, cómo tendría que ser, qué cosas tendría que realizar, eh, incluso imposición de creencias, incluso de rituales o cosas por el estilo, ¿no? Eh, el tener que estar bien o el que no nos dé mucho la lata, incluso yo diría, Tere, que a veces los trasladamos a una posición infantil, como si no fueran responsables de su vida, como si no pudieran abrirse a estos momentos que claro que son dolorosos, que claro que traen miedo, pero tenemos toda la capacidad para abrirnos a ello. Vienen, o sea, las herramientas para abrirnos a ello vienen en el propio proceso. Igual que el proceso de nacimiento es complicado, pero se sucede en el parto porque hay una inteligencia en ese nacimiento, en esa vida que se expresa en ese nacimiento, también en la muerte. La muerte está atravesada por una inteligencia que, si sabemos escucharla, veremos que se va produciendo tal y como tiene que producirse. Entonces, si está puesta al servicio, lo primero de todo sería: no lo sé, y le cedo el protagonismo a quien lo está viviendo y me pongo a escuchar, a escuchar. Algunas personas quizás se pregunten, ya, pero ¿qué pasa con estas personas que ya no pueden hablar? ¿No? ¿Qué pasa con estas personas que tienen el habla impedida o la cognición? ¿No? Personas que igual están sufriendo un proceso de Alzheimer, ya no nos conocen, ya no registran determinado tipo de cosas, u otras enfermedades, ¿no? Que hacen que la persona a la que yo conocí ya no sea la misma. ¿De qué manera puedo acompañar? ¿De qué manera puedo yo escuchar a alguien, saber qué necesita si no se puede comunicar conmigo? Bueno, aquí la vida nos está invitando a ese proceso de muerte, que es vida expresándose de una manera en la que la muerte se expresa, pero sigue siendo vida, ¿no? En un formato muy concreto. Se nos está expresando de una manera muy profunda. Tenemos como cerrar todo nuestro programa, dejarlo a un lado para mirar de otra manera, escuchar de otra manera, recibir de otra manera qué es lo que se necesita. Am, eh, Escuchar el cuerpo.
cuáles son las necesidades del cuerpo, tocar la piel por si está caliente, si no está caliente, saber si sus labios están agrietados, si necesita beber agua, ver cómo es su respiración. Entonces, si vamos viendo de manera corporal y física, escuchando cómo ese proceso de manera inteligente se va dando, podremos acompañar paso a paso lo que está sucediendo, aunque la persona no pueda comunicarse con nosotros, aunque no sea la misma persona que yo conocí porque tiene mermadas algunas funciones, ¿no? Esta escucha requiere de ver que estamos en un universo distinto, en un escenario distinto, que no se puede leer de la misma manera que otros, ¿de acuerdo? Entonces sería como seguir vaciándome para poder escuchar qué necesitan estos momentos, ¿no? Una de las cosas que también nos indicaba Enrique Benito, que es uno de los grandes maestros también en este acompañamiento, igual que Frano Stasevsky o Joan Halifax, diferentes personas, Pema Chodron, que también tiene mucha experiencia en acompañar todo esto, Manel Sanz también, otro de los doctores aquí en español, hoy en España, que también comparte, ¿no?, su experiencia, es de qué manera entramos a la habitación de la persona que está viviendo estos últimos momentos. ¿De qué manera entro en la habitación? La entrada en la habitación tiene que ser, si yo entro con miedo, lo que va a recibir la persona que está dentro. ¿Qué es esto? Puede hablar o no puede hablar, pueda comunicarse conmigo o no. Lo que está entrando en la habitación es una persona que tiene miedo, ¿sí? Cuando tenemos miedo, lo que surge es el control. ¿De qué manera puedo yo controlar la situación porque tengo miedo, ¿no? Entonces es cuando surge imposiciones, obligaciones, maneras de tener que atravesar esto, cuando la persona igual no necesita que sea de esta manera, ¿no? Eh, Y en esto generalmente se le pone toda la atención es a la forma, a los médicos, a las terapias, a los procesos físicos, a cómo atender a la persona desde el punto de vista biológico. Pero se nos olvida esta parte, que la escucha es mucho más sutil allí, que no solamente el acompañarlo es a través del bienestar físico, sino que necesitamos ampliarnos a sentirla completamente, plenamente, con todo lo que está atravesando. Añadiría un matiz a esto que acabas de decir, Tere, porque muchas veces lo que sucede es que malinterpretamos la parte biológica. Es decir, como decía antes, lo mismo que el nacimiento tiene una inteligencia para que el bebé nazca, también hay una inteligencia que atraviesa cada paso que conforma la muerte. ¿Es una ardua tarea? Sí, o sea, no es sencillo, es un proceso complejo, pero está lleno de inteligencia. ¿Qué ha sucedido? Que como a los que nos quedamos aquí nos da mucho miedo cuando, por ejemplo, nuestro familiar empieza a respirar de una manera no incorrecta, sino con una cadencia distinta, distinta a cuando respiramos, cuando estamos en pleno auge de la vida, ¿no?, y hay mucha fuerza, no es lo mismo que respirar en nuestros últimos momentos de vida. Entonces se da una respiración que tiene una cadencia que podríamos denominar como errática, pero no es que sea errática, solo es errática porque la comparamos con la normalidad o la generalidad. Entonces, en este tipo de procesos en el que surge un ahogamiento, por ejemplo, las personas que están viendo esto sienten mucho miedo, pero esa es la manera en la que se da la muerte. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Que lo hemos vuelto un proceso aséptico. Es decir, es verdad que cuando hay mucho dolor, pues los medios paliativos también están para ayudar en ese gran dolor. Claro que sí. Pero lo que es el proceso de la muerte, lo que es que todo se vaya apagando, todos los órganos, la respiración es lo último que se va, ¿no? Es la exhalación. Eh, ¿Por qué medicalizarlo para que nosotros estemos tranquilos más allá de la persona que se está muriendo en primer lugar, ¿no? Entonces, esto ha tenido mucho debate y sigue teniendo mucho debate. ¿Cómo ha de hacerse?
Entonces, cuando nos asustamos, cuando los familiares se asustan, a esta parte biológica que está siendo mal interpretada, se vuelve aséptica con un protocolo médico en que la persona, bueno, pues fallece por la medicación que se le ha ofrecido, ¿no? Sí, suministrado a la persona que está muriendo en primera persona, ¿no? Entonces, las personas que conocen bien este proceso siempre dicen que es por miedo a las personas que están acompañando, porque no comprenden muy bien qué está sucediendo, ¿sí? Cuando acompañamos, por ejemplo, en esa respiración, una de las cosas es ponernos a respirar con esa persona tal y como está respirando. Acompañar la respiración tal y como está sucediendo. Cuando respira la persona, cuando inhala la persona, inhalamos, cuando exhala la persona, exhalamos, y resulta que se produce un acompasamiento. Que igual la respiración no se vuelve más tranquila, no, seguirá igual de desacompasada porque es lo que toca, pero yo he entrado en sincronía con esa persona que está viviendo ese momento, estoy entrando en escucha con ese momento, ¿no? Me estoy abriendo, recibiendo, entrando en esa armonía con ese momento. Y lo que sucede es que me abra una confianza del que el momento está siendo como tiene que ser, como ha de ser. Como decir, Rocío, que entramos en una conexión con lo profundo, no con lo superficial. Te escucho y pensaba en un taller que en algún momento viví, de un retiro para experimentar la muerte, y trabajamos muchísimo. La primera fase del programa era trabajarlo con respiración holotrópica. Ujú. Con la respiración, y a través de la respiración se experimentaba la muerte. Y es en este sentido, Claro. nosotros nos olvidamos del poder de la respiración, pero es la entrada y es la salida, es el primer aliento y es el último, es la insuflada de la vida al nacer y es la despedida de la vida cuando partimos. Si Eso es. nosotros logramos saber conectarnos a través de la respiración, nos estamos realmente abriendo a la conexión profunda con lo que hay más allá de la forma física y biológica. Y en ese momento la Eso. persona puede sentir acompañada, porque es realmente uno en ese momento está en sintonía, está alineado con una misma experiencia, no se siente tan solo. Ya. Creo que el poder de la respiración en ese momento es fundamental. Claro, fíjate, la respiración es atención, atención al momento presente, ¿sí? Entonces es presente y es presencia. Eso es la respiración. Cuando yo conecto con las sensaciones de la respiración y suelto la mente, simplemente me voy colocando en este momento presente, se abre una presencia distinta en el escenario. Y lo que sucede es que mm, se da esa armonía con el ser que está viviendo esto, ¿no? Viviendo esos últimos momentos. Decías, claro, el inhalar, ¿no? La respiración está compuesta de dos fases respiratorias, la inhalación y la exhalación. La inhalación es cuando tomamos el aire, esa ruah que hablábamos, ¿no? Que es la respiración, que es el espíritu, que es la vida, ¿no? Cuando nacemos viene así, un primer aliento. Y recibimos ese aliento, recibimos la vida para, bueno, en el que somos ya independientes del seno de nuestra madre, ¿no? Y se corta el cordón umbilical para empezar esa vida. Y en el último momento es justo el gesto contrario. Esa exhalación es precisamente entrega, ¿no? Pero Podríamos decir que es la entrega sí, 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 te escucho, perdón. la entrega sería como la entrega del espíritu al universo del espíritu. Es como suelto esta parte individual, esta forma individual o individualizada para unirme con el todo. Y es ese descanso, ¿vale? Es regresar a ese todo. Añadir una cosa. Ahí hay un intermedio, porque es que lo que estabas hablando de ese momento, de esos momentos finales, donde puede estar alterada la respiración, todavía no hay el soltarse. En ese Claro, momento produce mucha angustia en quienes están cerca. Y lo importante sí, es que allí solo estamos en el tránsito.
Yo recuerdo cuando mi esposo partió, a él le dio un infarto fulminante y cuando íbamos, pues yo no sabía que estaba muerto. Para mí en ese momento fue todo tan rápido, rápido y súbito que en ese movimiento nos montamos al auto para llevarlo al hospital, ¿no? Sabíamos que le había dado algo y él iba, pero iba con un sonido extraño que para mí todavía estaba vivo porque yo le oía respirar, yo le oía un sonido. Y yo Claro, recuerdo que con la cabeza en mis piernas, porque me monté en la parte de atrás del carro, yo lo único que atinaba era pensar, no hay nada que tu santidad no pueda hacer. Yo no sé a quién se lo decía, si era, ahora sé que es para mí, pero en ese momento yo creí que le hablaba. Era, no hay nada que tu santidad pueda hacer. Y fui entrando en un estado de calma y de paz, que él seguía esa respiración, pero en la medida que él respiraba esto, mi frase, la que me llegó, no hay nada que tu santidad no pueda hacer, no hay nada, y lo decía en voz alta, y lo sentía, y fue una consonancia que el sonido de la respiración no fue un motivo de perturbación, ujú, pero porque de alguna forma ahí hubo un ancla en un espacio distinto a la situación, no fue a nivel de drama, fue un nivel de experiencia compartida. Esto yo creo que es importante saberlo porque si uno se mantiene tranquilo, de alguna manera el proceso que sigue es un proceso de poder como asumir, es un proceso en el que tú asumes lo que está pasando. Hay una conciencia presente, hay una conciencia abierta a la experiencia, no estás negando nada, pero realmente implica este tema de cómo pasamos a través del proceso acompañando hasta la última respiración, porque si fuera solamente que yo estoy exhalando y me fui, maravilloso, pero hay un intermedio allí en muchos momentos, en algunas personas, no todo, ¿no? Pero hay personas que tienen esa salida que suena a, a un movimiento intermitente allí como tú decías, se entra en un no está compasado. o sea, sí, exacto. Pero esa es la inteligencia que acompaña al proceso de la muerte, que el ser que lo está viviendo en primera persona se está abriendo a eso. De hecho, seguramente que su programación mental ya no está presente, sino que se ha abierto a otro lugar, a un conocimiento distinto de sí mismo, porque así es la inteligencia de la vida que se expresa en la muerte, igual que en el nacimiento, ¿no? El bebé no sabe que tiene que respirar, simplemente se respira, es respirado, y entonces sucede ese el aire, ¿no? Cuando estamos en cuando está sucediendo ese momento, yo creo que hay dos, o sea, lo que tú has dicho, Tere, es que, bueno, te surgió de una manera natural, ¿no? Esa frase de no hay nada que tu santidad no pueda hacer en este momento, ¿no? Que eso significa esa inteligencia que la muerte está trayendo, ¿no? Entonces, el ser que lo está viviendo en primera persona lo está viviendo tal cual, con esa inteligencia que acompaña ese momento. Pero el que está fuera, muchas veces, si no conoce o si no se está abriendo a esa presencia, no se abre a escuchar esto, sino que lo que piensa es que está sucediéndole algo que no debería sucederle. Eso, es la resistencia. Persona, es la resistencia, sí. Todo es como, bueno, debería seguir respirando de una manera distinta. Es más, desde fuera lo que se ve que está sucediendo es como si alguien estuviera sufriendo, como si la persona por tener esa clase de respiración estuviera sufriendo. Lo interpretamos como un sufrimiento. Entonces lo que pedimos generalmente es eso, volver aséptico el proceso. Si entendiéramos lo que está sucediendo, ya digo que no en todos los casos, por favor, que no se me malentienda, en los casos en los que esto se da así y no hay un proceso de dolor, porque no hay un proceso de enfermedad que procesa con mucho dolor, sino que se están apagando todas las funciones vitales, en un momento determinado, esto que sucede, la persona que lo vive lo está viviendo de manera natural y es así como tiene que darse el proceso, pero los que estamos fuera igual lo podemos interpretar como ese momento de sufrimiento y por eso pedimos generalmente que se intervenga en el proceso de manera médica. ¿Sí? En esa escucha que tú contabas, claro, entramos
al presente, a vivir el momento presente, no desde lo que yo creo, sino que me uno al presente, estoy siendo el presente, hay una presencia distinta, entonces claro que se produce el acompañamiento de ese momento, no le estoy pidiendo nada a ese momento, sino que estoy presente, estoy dejando que sea como es, ¿sí? En ese momento que estamos hablando de lo que es una respiración descompasada, ¿vale? En estos casos, no estoy hablando en otros en los que por supuesto que quizás la administración de cierta medicación es absolutamente recomendable, pero en los casos en los que la muerte se está dando de esa manera natural, como puede ser el caso de tu marido en el que sobrevino igual pues un ataque al corazón, un ictus, lo que fuera que le sucediera, el proceso estaba siendo completamente dado. Era así como tenía que ser, ¿no? Y tú te abriste a esa escucha. Añado otra cosa, ¿vale? En el proceso de acompañamiento. Si nosotros sabemos esto, nos abriremos con menos miedo a ese proceso. Si lo conocemos, ¿sí? Si no queremos conocer nada de lo que es el proceso de la muerte, generalmente iremos con nuestras premisas mentales de cómo debería suceder. Y esto es lo que genera las resistencias y dejamos de acompañar al otro. Nos estamos acompañando desde nuestros miedos. Ni siquiera acompaño al otro, me acompaño a mí, porque son mis miedos, ¿no? Uno de los últimos sentidos que se va es el sentido del oído. ¿Vale? Que puede ser que la persona ya no esté consciente, pero sí está escuchando. De hecho, hay muchas personas que pasan un tiempo inconscientes en su cama los últimos días o los últimos tiempos. Eso no significa que no esté escuchando, está escuchando. Si no sabemos esto, quizá entramos en la habitación como si no hubiera nadie o como si no estuviera escuchando, si no nos estuviera recibiendo esa persona. Claro que nos recibe. Cuando la presencia de esa vida está ahí, de una manera muy distinta como nosotros lo pensamos. Y parece que si está inconsciente no está recibiendo nada. No es verdad, está presente de una manera muy distinta a lo que nosotras podemos entender, ¿no? Entonces, claro que está escuchando y claro que recibe. Y recibe todo. Recibe no solo lo que hablamos, recibe cómo nos sentimos, recibe todo. Pero exactamente igual que ahora podríamos recibir si nos abriéramos a sentir el presente en presencia, recibiríamos mucho más de lo que pensamos que está sucediendo en primera instancia. Así que también saber esto, ¿no? Que el último sentido que se va es el del oído. Ahí podríamos decir, ¿Querías decir algo? ahí podríamos decir también que es el estado interno nuestro, la resonancia o la vibración desde la que entramos a ese momento. Si de alguna forma estamos nosotros en paz, aceptando el momento y en una actitud de apertura a lo que sea como es, a que se dé lo que es paso a paso, la persona va a poder estar en conexión con ese estado. Porque, a ver, la forma como lo he ido viendo o comprendiendo es como si tuviéramos un Google. Y entonces en Google, si yo de alguna forma me gustan estos libros, me gustan estos temas, digamos, si yo estoy en lo transpersonal, en lo humanista, lo más seguro es que lo que yo baje de Google a mi banco de memorias sea en estos temas, en estos contenidos, en esto. Entonces, eso con lo que resueno es lo que traigo a mí, ¿vale? Pero si yo soy economista o estoy en el mundo político, probablemente estoy viendo otro tipo de realidades que traigo a mí. Entonces, ¿sabe? En algún momento, esa resonancia en la que yo estoy, al final del día está en Google, está para todos. Solo es con que me conecto. Si en el momento me estoy conectando con la persona desde una resonancia de armonía y de equilibrio, mi resonancia también le atraviesa. Entonces, porque si la persona tiene angustia y yo me bajo con su angustia, digamos, si ese es el campo en el que yo empiezo a funcionar, el fenómeno va a ser un fenómeno difícil para ambas partes, porque estamos en conexión profunda desde el Google, no desde la sola resonancia de las memorias que yo tengo guardado. Este para mí es un tema importante tenerlo claro en estos campos, porque es la vibración lo que nos trae la posibilidad
de poder realmente estar conectados a un mismo fenómeno o estar fracturados en el fenómeno desde emociones alternas que simplemente hacen ruido y contaminan un momento tan sagrado. Porque ese es un momento absolutamente sagrado. Es un momento de la entrega y la rendición absoluta a una fuerza mayor que la que nosotros hemos llevado aquí en el mundo de la forma individualizada. Sí, lo que dices es muy importante, siento, a la hora de acompañar. Lo que pasa, Tere, es que también añadiríamos quizá un matiz, ¿no? Porque claro que se puede presentar miedo en ambas partes y es absolutamente natural. Es decir, tanto la persona que se está abriendo a estos últimos momentos de vida, claro, la muerte es una desconocida, puede sentir mucho miedo y de hecho es muy natural que así se dé como parte del proceso y no lo vamos a negar ni lo vamos a rechazar. Y nosotros como acompañantes también podemos sentir eso porque lo que sucede cuando estamos acompañando a alguien que está en ese proceso es que nos va a traer la muerte de frente. Y claro que va a producir mucho miedo. La cuestión es no negar ni rechazar ese miedo y ahí es cuando entramos de nuevo en esa armonía que tú decías, en esa frecuencia en el que dejar que esto sea como está siendo. Y si hay miedo, aprender a sentir ese miedo, soltando la mente, respirando, poniéndonos en contacto con las sensaciones para abrirnos cada vez más al proceso, es lo que haría y devolvería de nuevo la frecuencia de presente, de presencia, de armonía al momento, ¿no? Entonces, claro que no, o sea, no es que tengamos que entrar con una sonrisa, que esto se puede interpretar o que tenemos que estar de una manera estoica. No se trata de esto, se trata de estar presente, que es algo muy distinto, es algo muy distinto, ¿no? Es la escucha del momento tal y como es, atravesando todo lo que sentimos, porque eso es posible si nos abrimos a la escucha del presente. Tenemos las herramientas disponibles si nos abrimos al presente, si nos silenciamos y soltamos la mente, si respiramos, si contactamos con lo que ahora está sucediendo desde esa escucha profunda, brotará en el momento presente la herramienta que yo necesite y la herramienta que va a necesitar la persona que está en ese proceso. Claro. Claro, es que es como si hubiese, yo lo miro como en dos dimensiones, voy a decirlo de esa manera. Eh, yo recuerdo lo que sentí, viví, bueno, lo que tenemos para compartir es lo que hemos experimentado, porque al final del día es lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Es de la experiencia donde vamos ampliando nuestra mirada. Y yo podría decir que eran dos estados. Un estado profundo de tranquilidad y paz frente a la experiencia que me conectaba con el momento sagrado. Y un estado superficial donde podía sentir la tristeza y las lágrimas de la Magdalena me quedaron chiquitas en ese momento, ¿no? O sea, yo podía sentir la tristeza desde lo humano, pero al mismo tiempo había un estado que sostenía, que era mucho más profundo, que era ese estado que yo sentía sin desespero, sin tensión, sin resistencia, en aceptación absoluta, que es lo que llamamos el estado de presencia. Entonces, yo creo que desde ahí es donde yo puedo darme cuenta que está este movimiento, ¿no? Con qué, yo puedo transitar lo humano, pero sin olvidarme irme a lo más profundo y atender la aceptación desde la experiencia completa. Normalmente nos quedamos solo afuera, en lo Eso es. superficial, porque no contactamos lo profundo. Sí, por ese miedo, ¿no? Que tenemos a ese desconocido, porque la muerte es puro misterio, igual que la vida lo es, porque no es distinta. Expresión también de la vida de una manera concreta. Igual que el nacimiento es una expresión de la vida de una manera concreta, la muerte es una expresión concreta de la vida, igual, o sea, es igual. Entonces, lo que estás diciendo tiene mucho sentido, Tere, porque no son cosas distintas. Si nos quedamos en lo superficial, lo que estamos haciendo es interpretar el momento desde ese mi punto de vista, ¿no? Aquí es cuando no estoy contactando con lo profundo, pero cuando yo me voy a la escucha profunda, abriéndome una mente humilde que está disponible para vivir el momento presente, instante a instante, ¿no?
Esto no es sencillo, no, y es un proceso, claro, aquí se da todo como proceso, ¿sí? Entonces nos daremos cuenta de que eso profundo está completamente intrincado, ligado a lo concreto, no son cosas distintas. Eso profundo está sosteniendo la manifestación concreta de ese momento, así. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos estamos acostumbrados a ese mi punto de vista que separa lo concreto de lo profundo. Pero cuando realmente nos volvemos hacia adentro, abrirnos a este momento presente, nos daremos cuenta de que eso profundo está completamente ligado, sin separación, sin división, con la manera concreta en la que eso se está expresando. Y aquí ya no hay lucha, ya no hay resistencia, porque entramos en esa coherencia con el momento. ¿Por qué entramos en coherencia con el momento? Porque hay una escucha profunda. Aquí es cuando ya no hay separación, pero esto no es en los momentos solo de muerte, ¿no? En los momentos en los que la muerte se está expresando, sino en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? De hecho, en los dos conversatorios, en las dos charlas anteriores, una de las cosas que ha salido constantemente, es precisamente esto, ¿no? No hay nada separado. Lo profundo de lo concreto no está separado, igual que la vida de la muerte no está separado, sino que son expresiones de la vida. La muerte es una expresión de la vida. Entonces empezamos a comprender que esto es un continuo. Esto es un continuo. Pero claro, todo es un proceso de aprendizaje, es un proceso de comprensión. Y también que todas las muertes anteriores que hemos vivido en lo concreto en los escenarios de nuestra vida nos han ido invitando a conocer profundamente cómo se vive la muerte. Es en este último momento en el que ya no tenemos más remedio. Es decir, ya está, se han soltado todas las luces, las falsas luces, todas las falsas identificaciones, ya no nos queda más remedio que enfrentar la muerte de verdad. Pero todo lo anterior de nuestra vida, todos esos duelos interiores, todas esas experiencias de comprensión, de soltar, de dejar ir, para abrirnos a algo más profundo, nos han ido mostrando qué significa entregarnos a esos momentos de muerte de manera confiada. Todo nos ha Es- ido acompañando en ese momento. Yo creo que esa es la palabra, confiar. La Confiar. confianza en algo más grande, la confianza en la vida, la confianza en la muerte, la confianza en lo que es. Cuando realmente nos rendimos a la confianza y nos entregamos ante la confianza, yo creo que el proceso toma otro matiz. Hay otra voz en lo que estemos viviendo. Yo creo que a mí una de los ejemplos del libro de las 5 invitaciones que me llegó muchísimo fue el de unos papás que estaban acompañando a su niño, que pidieron acompañamiento, y cuando llega Frank cree que el niño ya está vivo y que lo que va a acompañar el proceso para el desenlace, y finalmente ya el niño estaba muerto, y encuentra a estos padres en ese proceso de morir ellos al rol de padre, porque lo que estaban haciendo era la entrega absoluta. Yo creo que este también es un proceso importantísimo. Estaban haciendo un ritual de bañarlo, de ponerle esencia. Me acuerdo que habían, Hacia Rosa, no me acuerdo exactamente, pero algo así, sí, sí. estaban haciéndole un ritual de baño para entregar y despojar. Yo creo que es tan importante el darnos cuenta que no solo muere el que muere, también el que está en la forma 1, el que está muriendo de una u otra manera, de distinta. Por ejemplo, en este caso estaban muriendo al rol de padres, estaban pudiendo entregar esta forma que llamaban hijo y desapegarse y dejar que ya esa forma se diluya, ¿no? Entonces, de una manera amorosa, infinitamente cuidado, era entrar a un espacio realmente hermoso, de un amor infinito. Ahí la esencia del amor, la confianza en el amor, la presencia del amor sostiene. Yo creo que ahí está la clave, una de las claves que él una de las puertas atravesar, a la que nos invita Frank con su acompañamiento a la muerte,
y es que realmente la presencia tiene que ser una presencia de entrega a la experiencia absoluta, Eso es, ser lo que es. sí. Fíjate, Tere, una de las cosas que primero pronuncia Fran Ustaseski cuando comparte esta escena, ¿no?, del niño que tú estás diciendo, es que en la llamada de teléfono, cuando los padres le piden acompañamiento, Frank cree que es que el niño está en sus últimos momentos de vida y entonces él ha hecho eso siempre, ¿no? Es a lo que se dedica. Lleva, bueno, no sé cuándo ocurrió esto, ahora mismo lleva casi 50 años acompañando, ¿no?, en esos procesos contemplativos de la muerte, ¿no?, acompañando a la muerte. En este caso llevaría muchísimos años ya acompañando, entonces sabe que sí, le dice, sí, sí, claro, no se preocupe, ¿cuál es la dirección? Y entonces es en la conversación cuando él se da cuenta de que ese niño acaba de fallecer. Y entonces Fran Ostaseski, como primer punto de entrada, dice, jamás había acompañado a alguien, o sea, no había acompañado a alguien que me hubiera pedido el acompañamiento de alguien que hubiera fallecido en ese momento, sino que él acompañaba los últimos momentos de ese ser. Pero lo que los padres le pidieron que acompañara fue cuando el niño ya estaba muerto. Y entonces él dijo, muy bien, esto no lo he hecho nunca, ¿no? Así no. Tuvo que abrirse a esa humildad de no saber para abrirse al momento presente y escuchar lo que se necesitaba. Se hizo a un lado. Él iba con toda su sabiduría, vale, ya sé cómo son los pasos, y de repente al descubrir que el escenario no era exactamente el mismo que él había acompañado durante muchos años de experiencia, vivió en primera persona lo que supone morir a eso, para abrirse y escuchar el momento presente. Cuando llega, y los padres pues están evidentemente, como pueden estar unos padres que se les acaba de morir un niño, ¿no? No sé si tenía 7 u 8 años, o sea, era un niño pequeñito, ¿no? Jamie, se llamaba Jamie, no me acuerdo, Tere, pero bueno, creo que es Jamie. Sí. Cuando entra Frank, los padres le muestran el cuerpo de niño, yaciendo, pues supongo que en la cama, y Frank se acerca al niño y le da un beso. Sus padres empezaron a llorar en ese momento, se rompieron por dentro, porque desde el fallecimiento del niño no se habían puesto en contacto con su cuerpo. Sí. Él entra en ese contacto, ¿no? Es como que hubiera guiado con su gesto, les hubiera guiado a entrar en contacto con la muerte, con un cuerpo muerto. Es decir, es como que los padres estaban en un, o sea, sabían, mentalmente, sabían que su hijo había fallecido, pero interiormente todavía no estaban abiertos a caminar eso. Por eso le pidieron ayuda. Me parece fascinante, ¿no? Como alguien puede pedir ayuda en estos momentos, me parece un acto de mucho amor, de mucha entrega y de mucha conciencia, ¿no? El pedir ayuda para eso, precisamente cuando cuando el cuerpo del niño ya estaba muerto, ya había fallecido, ¿no? Entrar en contacto con el cuerpo, ¿para qué? Para ser testigos de la muerte, atestiguar que la muerte ha sucedido. Esto es absolutamente importante Así para es. las personas que estamos aquí, ¿no? Cuando la persona ya ha fallecido, esa inteligencia ha acompañado a esa persona a descansar en esa confianza que se entrega en esos momentos y esas personas lo viven así, en esa entrega, aunque haya lucha, aparentemente, debajo hay una inteligencia de cómo eso se está dando, de cómo eso se está manifestando, ¿no? El siguiente paso es entrar en contacto con la muerte, muy bien lo has dicho, es decir, entrar en contacto con lo que hay. Entrar en contacto con lo que hay significa abrirse a un dolor enorme. ¿Qué es lo que puede estar sintiendo un padre, no? ¿Qué es lo que podías estar sintiendo tú cuando tu marido estaba en ese proceso? Por eso había, en una parte concreta, había un sollozo, una tristeza, un dolor, un romperse por dentro. Sí. Y dura Y es, meses, y dura mucho, ni siquiera claro, ni es unos días, es un eso proceso es. de dolor que lleva es un proceso, es un proceso. Y es un proceso de muerte por dentro. Porque Claro, como bien decías, se muere una parte de mí que se compartía con esa persona.
esa persona ocupaba un espacio en mi vida y en mi corazón de una manera determinada y eso se está muriendo. Entonces Oye, se produce. energéticamente en el cuerpo. Yo sentía 2 o 3 meses cuando me iba a levantar de la cama que me estaban sacando, que me habían vaciado por dentro. Y el dolor es que no me podía mover, estaba paralizada. Gracias a Dios en ese momento podía rendirme, meditar, hacerme reiki. Mira, todos los recursos que estaban a mano eran usados para poder pararme de la cama, porque yo amanecía como, sabes, la imagen que me viene es el gato silvestre, esto en el correcaminos, que le pasa un camión por encima y lo deja como una estampilla en el pavimento. Así amanecía yo. El dolor es infinito y hay que poderse sostener y parar sobre ese dolor. Es una prueba de valentía infinita, ¿sabes? Entonces, el duelo tiene muchos matices para experimentarse. No es Claro, solamente el momento, pero acompañar eso conscientemente hace que uno salga a otra orilla. Cuando ya sales, la vida tiene un significado completamente diferente. Por eso ese es el gran poder de la muerte, que pero hablábamos en el pasado. Pero el primer paso es que yo me tengo que enfrentar, cuando digo enfrentar es relacionar con Atender. ese dolor. No me lo puedo saltar, no me lo puedo saltar, no puedo evitarlo, lo puedo rechazar, claro, puedo intentar evitarlo, pero el dolor es evidente que está ahí, ¿no? Entonces, esos padres, gracias también al acompañamiento de Fran Ostaseski, pudieron ponerse en contacto con la muerte, en primer lugar, poniéndose en contacto con el cuerpo fallecido del niño, ¿no? Y los hermanos, que también Y me parece una escena también, hermosa. Cómo exacto. también incluyen a los hermanitos. Allí los hermanitos le llevaron el móvil que le gusta, le hicieron un móvil con los objetos que a él le gustaban y fueron a hacerle a rendir ese momento, a rendirse en ese momento con la experiencia compartida Sí, con él y entregar esos objetos, entregar esa forma. Eh, de- es, eh, es muy lindo cuando podemos ver que no negamos la muerte. Acompañar la muerte también es tener la claridad de que no podemos seguir dándole la espalda a todos los actores del momento, porque parte es una persona, pero es, como decíamos, como tú decías ahorita, la muerte de todos los que están en resonancia con la experiencia. eso es. Hay una parte que muere, ¿no? Entonces, no, Mira, podríamos decir entonces que hay una parte del proceso de acompañar a la muerte en las personas que están, cuando hablabas del Alzheimer, cuando hablabas de determinadas condiciones donde la vida se va apagando muy lentamente, o digamos, donde vamos pasando otras esferas de vida muy lentamente. Este es un acompañamiento y es un acompañamiento también en el momento en que la persona está ya en sus últimas respiraciones y luego también cuando ya parte y luego en lo que sigue con lo que queda. Hay un acompañamiento también, o sea que el proceso de acompañar la muerte no es solamente lo que muchas veces se cree, que es acompañar el último día, los últimos momentos, el que está en cuidados intensivos, el que ya está desahuciado. Acompañar a la muerte también requiere un tránsito muchísimo más amplio, porque claro, también acompañado a través de la vida como la vivimos. exacto, eso es. De hecho, bueno, yo creo que es un tema muy interesante que podemos abordar en la última charla que nos queda, ¿no? Que será el 29 de mayo. No, ¿Vale? el ¿No? 9 comienza Perdón, la perdón, acción, perdón. El 15 de mayo. 15 de mayo. El 15 de mayo, discúlpame. Entonces, como bien has dicho, es una fase de acompañamiento en la enfermedad o en esos últimos momentos y después en el que la muerte ha sucedido, por supuesto que ese proceso continúa. Es un viaje, ¿sí? En muchas ocasiones nos exigimos, tanto a los que acompañamos, que nos quedamos aquí, como la exigencia a la persona que está viviendo esos procesos, exigimos que sean de una manera determinada, ¿no? Imponemos que ese proceso tenga que ser de una manera determinada. Y es aquí cuando no estamos abriéndonos a la escucha y por lo tanto no estamos danzando con el momento tal y como se está dando, sino que estamos imponiendo desde nuestro control el cómo debería ser. Por eso esa humildad, esa rendición y esa confianza de la que
de la que hemos hablado, ¿no? La confianza en el proceso nos abre a una escucha. Alguien está comentando algo. Los cuidados intensivos aíslan por completo al que transita con sus familiares. Yo no pude acompañar a mi mamá. Qué doloroso eso. No sé cómo te llamas, Michi. Sí, sí. Michi Aicardi. Pues eso es doloroso. Yo creo que evidentemente cada día están cambiando esto y están introduciendo nuevas prácticas en lo que son los últimos momentos de vida. Pero también es verdad que con todo esto que pasó con el COVID, la muerte fue una muerte en soledad. Una de las cosas que yo siento, Tere, profundamente, profundamente, esto lo veremos el próximo día en la palabra que trae vida, que es, no sé cómo fue en Colombia o en otros países, ¿no? Pero aquí en España los ancianos murieron solos, muchísimos ancianos murieron porque eran los más debilitados, ¿no? Las personas más vulnerables y por lo tanto fueron los que, a los que más, sí, más fallecieron, ¿no? A los que les tocó, ¿no? El morir a través del COVID, ¿no? Entonces, esa muerte en soledad, de la manera en la que se produjo, porque todavía no se sabía mucho además del virus, había muchísimo miedo, todo ese protocolo de aislamiento, yo siento que tenemos que hacer como rituales de perdón para sanar todo eso que sucedió y de la manera que sucedió, para traer paz a esos momentos, ¿no? Para mirarlos de una manera distinta, pero también poder pedir perdón por todo esto, ¿no? O por cómo sucedió, por la muerte en soledad. Por Nunca el la muerte en soledad. es como decir, siento mucho el costo que te tocó. Es Eso como es, eso dar es, cuenta de que llevaron un costo muy alto en eso esos es. momentos, Sí, para que nosotros también comprendiéramos el valor, por ejemplo, en este caso que mencionas de las personas mayores, pudiéramos también valorar, mirar hacia ellos, mirar hacia los adultos mayores que tantas veces dejamos de mirar, las comunidades, la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es esto, es llevarlos al corazón con mucha, traerlos con mucha presencia y honrar, inclinarnos ante lo que les pasa y poder decirles, siento tanto que hayas tenido un costo tan alto, que esta haya sido para ti la salida. eso Es, es. ahí es infinito lo que quedó en ellos y también la familia, ¿no? Que pueda sentir la presencia desde otro lugar. Eso es, sí. O sea, ya se hicieron muchas ceremonias así. Yo lo vi en caminos budistas, zen, también en el cristianismo, ¿no? O sea, que se hicieron rituales precisamente para honrar las vidas de todas estas personas, pero siento que hay algo pendiente, ¿no? Ahí. Entonces, Michi, por ejemplo, pues ha comunicado, ¿no? Como en el tema de la muerte de su mamá, ¿no? Cómo se dio aquello, ¿no? En esa soledad en la que no pudieron despedirse. Qué importantes son las despedidas, Tere, ¿no? Qué importantes es ese ritual de despedida, de agradecer la vida, ¿no? En este acompañamiento, agradecer la vida de la persona, si podemos antes de que se vaya, si no posteriormente. También hay rituales para agradecer la vida de la persona que se ha ido, ¿no? Pero si no es hacerlo en vida, gracias por todo lo que me has enseñado, gracias por tu vida, por todo lo que has vivido, por la persona que has sido, por cómo te has manifestado, por todos los pasos que has dado, por la dificultad que has tenido que superar, por las veces que te has caído y te has levantado, por todo lo que ha sido tu vida, ¿no? Ese agradecimiento siento que es una cosa muy importante que tenemos que hacer también en ese acompañamiento de alguien que está viviendo en primera persona la muerte. Y también acompañar a que esta persona pueda resolver todo lo que pueda, los nudos que ha tenido en su vida. A veces tenemos tiempo y otras veces se quedan cosas pendientes, ¿no? Pero también en ese acompañar es poder escuchar qué necesita y si necesita resolver algo esa persona antes de llegar a esos últimos momentos, ¿no? Puedo acompañarte a resolver qué te gustaría, cómo te gustaría. Necesitas
desanudar algo en tu vida. Hubo un momento, Tere, y lo comento porque siempre me ha resultado, de hecho el otro día me volvió a venir a la mente, ¿no? Me resulta curioso cómo a veces algunas personas que se dedican a acompañar, pues a través de ese miedo, y esto todos podemos caer en eso, como que cerramos la puerta de la persona que quiere desanudar algo en su vida. Y me explico. En un curso que estuve realizando de manera conjunta con Sergi Torres, él en Barcelona y yo en Madrid, acompañando o formando en un curso de formación para tomar conciencia de nuestro momento presente, ¿no? De por qué vivíamos las cosas que vivíamos en nuestra vida, hacernos responsables, ¿no? En personas en situación de calle, personas que habían pasado 30, 35 años en situación de calle, que ahora estaban en un albergue, y entonces hay un curso de formación. Entonces, estas personas, muchas de ellas, no se han podido despedir de sus padres o ni siquiera están en contacto con ellos porque hay una separación muchas veces con la familia, ¿no? Se rompe esa estructura familiar y los lazos se rompen, ¿no? Entonces había una persona, me acuerdo todavía de su cara, de su voz, que sentía lo que su vida había podido producir a sus padres y quería pedirles perdón. Pero no sabía si seguían vivos, si no seguían vivos, cómo localizarles, no lo sabían, no lo sabía. Entonces digo, ¿por qué no le escribes una carta y expresas en esa carta todo lo que a ti te gustaría decirles a tus padres, ¿no? Bueno, pues la persona que estaba en la función de trabajador, trabajadora social, cuando él estaba abierto a ese perdón para desanudar esa parte de su vida y quizá pues en sus últimos momentos de vida tener eso resuelto y haberse reconciliado con sus padres, le dijo, ¿y qué pasa si ellos te niegan el perdón? Y este hombre inmediatamente cerró la posibilidad de pedir perdón, porque alguien desde su miedo dijo, ¿qué pasaría? O sea, ¿te podrías abrir a que ellos te negaran el perdón? Y entonces contagió su miedo a la persona que estaba accediendo quizá a esa posibilidad de, no tengo ni idea de que hubieran respondido sus padres, ni siquiera de si sus padres estaban vivos o no, pero al menos la posibilidad de si algo está escrito, esa intención con la que está escrito, está llegando al resto del universo. No lo neguemos, ¿no? Por miedo a que pueda recibir un no, ¿no? Ya veremos cómo podemos abrirnos si llega un no, ¿no? Pero Ahí no, no fuimos el presente, ¿no? Ahí no fuimos no, al futuro. Este es el tránsito del pasado con la carga y el equipaje que traemos, lo lanzamos al futuro, descolocándonos de este momento. En este momento quiero pedir perdón. ¿Qué va a pasar? No importa. Lo importante es que en este momento yo me alinee con mi sentir, y mi sentir es, hombre, hago la comprensión de que alguien pagó un costo alto por mí. Esto, esto es lo que reconcilia internamente. exacto. Y de hecho es entrar en coherencia con todo aquello que sucedió. Lo asumo, lo acepto y lo siento mucho. No pude hacer otra cosa, lo siento mucho. Espero que en algún momento me podáis perdonar, pero yo sí que me abro bueno, pues aceptar este momento y asumir todo aquello que pasó. Me responsabilizo y quiero de nuevo como vincularme. Es como de nuevo rehacer el vínculo, ¿no? Esto es muy importante para las personas que están en sus últimos momentos, ver si hay algo que resolver. Desde a nivel burocrático y administrativo, igual hay que poner papeles en orden y esto puede venir muy bien para traer tranquilidad en su proceso de entrega a la muerte, como si me queda algo pendiente en mi vida que me hubiera gustado decirle algo a alguien o pedirle perdón o no le dije nunca que le quise y lo quiero hacer. Entonces acompañar y escuchar a la persona, preguntarle por su vida, por si hay algo que le gustaría hacer, es también una manera de acompañar absolutamente necesaria, porque todo aquello que quede resuelto trae tranquilidad en esos últimos momentos, tranquilidad en nuestro corazón. Y cuando mi corazón está en paz, me puedo abrir mucho mejor al momento presente. Y sabes que no tener miedo a decirles, muchas personas que están ya en estado, por ejemplo, cuando hablábamos del Alzheimer, han dejado asuntos pendientes en sus vidas. Han tenido
situaciones, por ejemplo, situaciones de papeles, situaciones que no dejaron en orden. Y normalmente lo que hacemos es no decirles nada de los trámites o asuntos que se van dando en el camino por el temor porque creemos que ya ellos no oyen, no ven, no entienden. Pero el alma está ahí con toda esa información. Así que poder acercarnos y decirle, mira, hicimos esto, este proceso se cerró, estamos en este ciclo, estamos acompañando esto que sabemos que a ti te interesaba, sabemos que tú estabas pendiente de esto. Cuando la familia se acerca y le mantiene, se acerca a la vida de estas personas, es increíble cómo podemos ver que resuenan todavía allí. Mira, voy a compartirlo. Mi mamá, por ejemplo, tiene Alzheimer y ya no habla, ya no, aparentemente se comunica, pero a ella le encantaba la música y una de las cosas que hacíamos juntas era cantar ciertas canciones que eran sus favoritas. Y cuando la traigo y me siento con ella, le pongo en YouTube sus canciones favoritas. Tengo una lista incluso en Spotify hecha para ella, pero le pongo los videos. Por ejemplo, Julio Iglesias, le encantaba. Y había una canción, Río Rebelde, que esa era la canción, ella vivía enamorada de esta canción con Julio Iglesias. Se la pongo y esta mujer que no habla empieza a hace todo el intento y los ojitos le brillan, o sea, la cara con la que mira le cambia, la expresión es otra. Así que me pongo al lado, intenta seguirme, siento una conexión profunda y en ese momento le veo la alegría de estar ahí. O sea, le siento la alegría, no solo la ternura, sino también la alegría. Es algo muy, aparentemente, es algo que no tienes mayor profundidad si lo viéramos desde ahí. Pero ¿qué siento ahí? El alma está completa, no le falta nada. El otro día le dimos una noticia de un evento familiar, de una futura vida, y la cara que puso, le dije, vas a ser bisabuela. Hizo así, y se agarró así, y empezó, ¡ja, ja, ja! Y ella no habla, no ve y no oye aparentemente, o sea, no habla y no está, pero la emoción fue infinita, ¿sabes? Su carita, le miraba a la persona que tenía enfrente su abdomen, se quedó ahí pegada. Yo le podía ver que estaba conectada con lo que vivía. Aparentemente, si yo lo mirara desde el punto de vista médico, me dirían, ella ya apagó el cerebro. Es que la mente no es el cerebro. Claro. Ahí estamos nosotros, ahí nos atrapamos en el acompañamiento porque nos quedamos en lo físico y orgánico. Acompañar es poder realmente saber que están vivos, presentes en su experiencia y atendámosla y acompañémosla a deshacer nudos y a recordar los momentos felices también, aquello que les agrada, para que también su alma sienta el gozo de la experiencia en el momento. Claro, pero fíjate, Tere, de nuevo, ¿no? Incluso hasta la manera de, ¿me vas a permitir esto? Me lo permites, ¿verdad? No Tenemos confianza, tenemos confianza. de ninguna forma. Claro, bueno, sería, nos quedamos con lo físico y orgánico, ¿no? Es que lo físico y orgánico, en eso físico y orgánico se está expresando una inteligencia que de manera concreta se expresa en lo físico y orgánico, pero yo, desde fuera, los médicos, la ciencia, que a los que todavía o sea, nos queda muchísimo por avanzar en todo eso, aunque se están haciendo unos avances impresionantes en el sector de la neurociencia para comprender ahora mismo cómo funciona todo, que está dándole la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que hay muchas teorías que son nuevas y que todavía necesitan mucho recorrido para afianzarse, pero sí que se está viendo algo nuevo. Y lo que en todos los sentidos se está abriendo, es que todo está relacionado con todo. La cuestión es cómo yo interpreto eso físico y orgánico, como no hay, como la mente inteligente, y perdón, la mente cognitiva, ¿no? Nuestro cerebro de repente ha perdido ciertas funciones, entonces parece que yo no me puedo relacionar contigo. Y entonces, ¿cómo me puedo comunicar contigo? Fragmentamos a la persona. Eso es. Vemos de ella que es lo físico y lo orgánico y no nos damos cuenta que es muchísimo más que eso. Claro, porque en lo físico y lo orgánico se está expresando eso que es
O sea, quiero decir, lo físico y lo orgánico es como la manifestación de esa inteligencia, es una manera de la expresión en la que esa inteligencia, esa vida con mayúscula, ese universo se está expresando. Y en eso físico está todo, porque lo está atravesando todo. Pero como lo interpretamos desde la carcasa, desde esa superficialidad, parece que si ya no me conoce, yo no me puedo comunicar con esa persona. ¿Cómo que no? Como decías, el alma está completa y el alma está completa y aunque física, o sea, la parte biológica haya cambiado en ciertas funciones, no significa que las que tiene no sean completas y toda esa inteligencia y esa vida se esté expresando ahí de esa manera. Entonces, por supuesto que me puedo comunicar ahora. A lo que me invita es a abrirme a una manera nueva de comunicarme y eso da miedo. De nuevo es misterio, es aquí y ahora se me va a abrir algo que es desconocido, que nunca terminaré de conocerlo. Y entonces de repente tu mamá vibra, claro, porque la vida se sigue expresando y se sigue, o sea, está ese vínculo con lo que, con lo que la vida trae, con lo que es la expresión de la vida. Estaríamos hablando de que la vida está presente siempre, incluso cuando la persona parte, más Claro, la forma que entregamos. También la vida continúa de manera sutil, aunque ya no la ve en lo concreto y en lo material, en lo físico. La vida sigue. ¿Y cómo me conecto y me comunico? Ahí viene internamente la apuesta a que esto es muchísimo más grande de lo que nosotros consideramos con nuestra manera limitada de verlo. Ahí está el gran misterio, ¿no? Y el misterio lo hace muy sagrado. Ujú. exactamente, Tere. Es decir, nosotros tenemos una manera muy limitada de mirar lo que está aconteciendo, de lo que la vida es, de lo que tú eres, de lo que yo soy, Y de lo que, de cómo de cómo es- acompaño. de cómo acompaño, de lo que tendría que hacer la persona que está muriéndose, de lo que yo tendría que hacer también para que estuviera bien. Y esto es una manera muy limitada, muy limitada. Hacemos lo que podemos, siempre comenzando por aquí, hacemos lo que podemos, ¿sí? Pero es verdad que si nos abrimos al momento presente con esta mente humilde, una mente abierta y un corazón disponible, entonces veré que existe una vía de comunicación que siempre ha existido, que siempre ha estado presente, con la que yo puedo seguir conectando con la persona, más allá de que sus funciones hayan mermado, de si está, de si no está, porque eso sigue estando presente. En el duelo, lo veremos el próximo 15 de mayo, en el duelo, lo que también estamos procesando es que yo me voy a encontrar con eso que yo amé de una manera completamente distinta y que en un principio no voy a saber reconocer y que en un principio voy a sentir como vacío. Claro, vacío del sentido que yo le di, porque tiene uno nuevo. Pero ahí es un amor, perdón, es un amor limitado. Porque fíjate que te amo por la forma o desde la forma que yo te veo y no te amo en lo que eres, en todos tus momentos. Fíjate que ese es un amor que limita y condiciona también. Cuando yo creo que ya no, el objeto amado me cambió. Entonces lo que me va a ver el objeto, no el amor, ¿sabes? Claro. Por eso en vida, Tere, cuando estamos acompañando a alguien en esos últimos momentos, por eso también, precisamente, porque amo una forma de una manera determinada, que se tiene que comportar de una manera determinada, no me abra a escucharle profundamente en qué necesita en este momento, ¿no? Para eso, y quizá con esto podamos ir cerrando, es lo siguiente. Siento que Franz Tasiskin esto es un artista de mucha sensibilidad, con mucha escucha, presencia, ¿no? Y caricia, ternura, ¿no? Es un hombre de mucha ternura. Y yo que siento que es porque ha comprendido profundamente la muerte. O sea, está lleno de ternura porque ha comprendido la muerte, es decir, ha comprendido, hay una parte de la vida que ha comprendido profundamente, ¿no? Que es la siguiente. Él siempre entra en la habitación o a acompañar a la otra persona desde la no interferencia, es decir, yo me hago a un lado y escucho qué es lo que tú necesitas, más allá de lo que yo crea, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas tú? Y le da igual la creencia religiosa que tenga, le da igual qué actos quiera realizar antes de morir.
Le da igual porque está en plena escucha de qué es lo que necesita. Nosotros en muchas ocasiones nos convertimos en, por ejemplo, cuando estamos acompañando a nuestros seres queridos, y generalmente lo que suele suceder, no siempre, pero generalmente lo que suele suceder es que acompañamos a nuestros padres a morir. Y resulta que nos convertimos nosotros en los padres y a ellos los convertimos en los hijos. Y les imponemos la manera en que, si quieren comer, si no quieren comer, qué quieren comer. Les imponemos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y cuándo lo tienen que hacer. Y deberían ir a este médico, deberían someterse a estas pruebas, deberían someterse a ese tratamiento porque tienen que intentar. Hay personas que ya no quieren enfrentarse a más tratamientos, ¿no? El poder abrirse a escuchar realmente lo que se necesita y lo que la otra persona quiere en el centro de la responsabilidad y legitimidad que tiene para esos momentos finales de su vida, la expresión de la vida en ese ser de una manera concreta, nosotros deberíamos también abrirnos a esa invitación para escuchar realmente lo que esa persona está sintiendo, porque es la que más sabe de ese momento que está viviendo. Lo viva como lo pueda vivir. Hay personas que dicen, no, es que debería haber perdonado a tantas personas o se ha muerto luchando y no debería haberse muerto luchando. Así fue, así tuvo que ser y así fue perfecto. O, no, 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 vamos a protegerla de decir, Ahí es perdón, donde decir, yo no sé. Es que ahí es donde tenemos que tener la humildad de saber que no sabemos todo. Entonces nos podemos poner de lado. eso Cuando es. sabemos. Eso es. O imagínate, ¿no? La escena, ¿no?, que estuvimos viendo el otro día en el libro de las 5 invitaciones. Esta mujer que le quedaban igual 6 semanas de vida, ¿no? Y dijo, quiero contraer matrimonio con mi novio, aunque le quedaran 6 semanas de vida, ¿no? Y entonces Fran Ostaseski dijo, de acuerdo, entonces lo que necesitas es un organizador de bodas y yo soy muy buen organizador de bodas. Entonces fue todos los días a su habitación para preguntar y escuchar a su mujer cómo quería que fuera su boda, ¿no? Y por qué quería a ese hombre con el que se iba a casar y cómo quería que fuera el vestido y si quería que fuera en la cama la ceremonia o fuera en la silla de ruedas, si iba a emitir sus votos, todas estas cosas, ¿no?, que conlleva un matrimonio o una boda, ¿no? Seguramente en muchos casos, si no hubiera habido esta escucha, quizás se hubiera ridiculizado este momento y es, pero ¿cómo te vas? O sea, ¿cómo en estos momentos tú vas a montar una boda con 6 semanas de tu muerte, ¿no? ¿Para qué tanto jaleo? Mejor que no. Igual hubiéramos estado como obligando o convenciendo a la persona de que no lo haga, porque ahora tenemos que atender otras cosas, ¿no? Y esto que es una cosa quizá más sencilla que otras cosas a las que nos podemos enfrentar, pero muchísimas veces pasa esto. Yo quiero imponer cómo ha de vivir sus últimos momentos esta persona. No, la persona que está muriendo es la mayor experta en la muerte porque lo está viviendo, lo está sintiendo. Si yo me pongo a la escucha, podré ponerme al servicio de lo que el momento requiere, ¿sí? Sí, Y abrirnos a todo lo que ese momento me trae, a mis miedos, a mis resistencias, a mis imposiciones para poder verlas y soltarlas. Un compañero de Fran Ostaseski, un amigo, que estaba, no me acuerdo si tenía VIH o algo así, no me acuerdo. Tenía una enfermedad ya larga y Frank y un grupo de amigos se habían turnado para acompañarle en sus últimos momentos. Y él, la persona que estaba muriendo, no me acuerdo si se llamaba Michael, algo así, bueno, da igual. Yo igual le he cambiado el nombre, pero con absoluto respeto a esta persona, ¿no? Y cómo Frank nos lo cuenta, ¿no? Y nos lo traslada, nos lo comparte. Y en ese momento en el que esa persona tenía frecuentes episodios de diarrea y estaba todo el rato limpiándole, llevándole al baño, del baño a la cama, de la cama, así, así hasta la extenuación, ¿no? Y hubo un momento en el que se sentaron en el baño porque ya no podía más y Frank miró a su amigo. El baño estaba rodeado de
perdón, mierda, porque así estaba viviéndose ese momento, ¿no? Era el momento que estaba viviendo su compañero, ¿no? Y vio que todo era un caos, ¿no? Entonces desfalleció y entonces se volvió a su amigo porque estaba balbuceando algo. Entonces Frank escuchó que su compañero estaba diciendo: te estás esforzando demasiado. ¿Qué significaba? Que Frank no se estaba abriendo al momento tal y como estaba sucediendo para escuchar lo que se necesitaba. Y también que tendría que abrirse a su extenuación, a que ya no podía más, a su tristeza. Y entonces los dos, o sea, Frank Stasiski rompió a llorar porque ya no podía más. Y Frank Stasiski sintió que en ese momento en el que se abrió y se rompió porque se estaba resistiendo a ese momento de su amigo, tal y como era, sintió que en ese momento había estado lo más cerca que nunca había estado de su amigo, cuando se abrió a aceptar el momento que estaban viviendo los dos, sin tanto esfuerzo, sin tanta lucha para que no ocurriera, sino abrirse a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esta es otra de las maneras en las que podemos acompañar, abriéndonos a esa vulnerabilidad que se abre en carne viva. Claro, ¿acaso la muerte? Bueno, sí, habrá muertes que no se vivan de esta manera, pero habrá otras que sean descarnadas y que haya mucho dolor, un dolor tremendo en que se está rasgando todo por dentro. Si yo me abro a permitir esto, también podré permitirle a la persona que lo está viviendo en primera persona, si tiene esos momentos, que los pueda vivir y poder sostenerlos, permitirlos. Y a veces no decir nada. No siempre tengo que contestar. De hecho, es mejor escuchar al protagonista, ¿no? Estás Y escuchando el sentir del otro, estás es escuchando con todo tu ser, no solamente estás escuchando con los contenidos, sino que estás yendo un paso más allá. abrir. Y esto es cuando yo puedo sentir el dolor con el otro. Estoy teniendo una profunda... Mira, esto me da pie a decirlo, lo que he visto también desde constelaciones familiares, cuando un representante siente lo que la persona que está representando vive y lo expresa. Lo que el otro no ha podido expresar, yo me pongo en este lugar como representante para expresarlo por ti. Y eso produce un movimiento interno en ambos increíble. Es un tema de acompañamiento genuino, auténtico. Y en la medida que las personas llevan mucho más tiempo transitando esos movimientos, se van volviendo muy sensibles y muy ágiles, va siendo muy diáfanos en cómo sienten con el otro. Hay personas en los talleres de constelaciones, yo tengo personas que vienen todos los meses hace 15 años a ser parte del grupo como representantes. Y me impacta cada día más la sutileza desde la cual tienen han cultivado esa cualidad de poderse acercar a lo que el otro está sintiendo. La persona dice, pero si así dice mi mamá, si eso es exactamente lo que pasa con mi papá, esto es perfecto para el que lo está observando. ¿Desde dónde surge? Desde ese estado de acompañamiento profundo donde no opera la mente, porque no saben a quién representan, no conocen el tema del que están trabajando, porque yo hago las constelaciones ciegas, aquí no se sabe nada, y es increíble cómo se siente con lo que está en el alma del otro en conexión profunda. Yo creo que la verdadera, y además la misma persona que está representando para sí mismo, dicen los cambios en mi vida y la amplitud que yo he logrado de poder darle, cuando he puesto mi cuerpo como instrumento al sentir y al atravesar tanto, hoy en día puedo tener la vulnerabilidad y la puedo atender y también puedo sentirme completamente sólido, eh, amplio, abierto a la paz y a la tranquilidad. Vamos sanando. Creo que esto es un poco la auténtica compasión que también surge y emerge porque da sabiduría de corazón. Tenemos una comprensión mucho más amplia con el otro. Y yo creo que esto es lo que propone Fran también en el acompañamiento a la muerte. Mira que no lo había asociado a los representantes hasta ahora, pero es esto, es como me paro con el otro a experimentarlo de corazón, con el corazón abierto y despojado de mí mismo. Eso es, sí. Entonces habrá un permiso a que la persona que está
viviendo esos últimos momentos de vida, pueda expresarse con absoluta autenticidad y liberar su corazón. Cuando me abro a vivir esa vulnerabilidad que, claro que esos momentos va a traer, estaré mucho más cerca del corazón de la otra persona y por lo tanto de mi corazón, ¿no? Entonces, es un proceso, vamos aprendiendo, pero hacernos a un lado, vaciarnos y silenciarnos hace que podamos escuchar cada vez mejor lo que precisa el momento. En vez de imponer nuestra voluntad, ¿no? Que sería ese punto de vista concéntrico, limitado y pequeñito, lo dejo a un lado para ponerme al servicio del momento y de la persona que está viviendo esto en primera persona, ¿no? O sea, esos momentos de vida. Entonces creo que esa es la manera de acompañar sin imponer, con absoluto respeto, con una escucha consciente, abierta, abriendo a conocer el momento, que es misterio. ¿Qué significa esto? Que no voy a poder controlarlo previamente, que va a suceder lo que tenga que suceder, que será perfecto tal y como sucede, porque la inteligencia de la muerte y de la vida es superior a mi punto de vista, ¿sí? Y entonces aquí es donde podré comprender un poquito más de qué es lo que la vida nos trae a través de la muerte. Así es. Bueno, y esto es parte de lo que, bueno, en el próximo encuentro, el 15 de mayo, hablaremos sobre duelos, ¿no? Sobre duelos, Bueno, sí. pero el 29 comenzamos la formación de acompañar a la muerte, Eso que es. va a ser una formación, sé que preciosa porque todo lo que no tiene, porque es precioso todo lo que nos lleve a ampliar la mirada en la vida hacia el alma y hacia el cómo entre todos tejemos de mejor manera hacia un mundo de armonía y equilibrio más allá del mundo, aquí, cómo todos vamos en consonancia con, con el conocer más bien, cómo transitamos desde allí, conocer la vida y experimentarla plenamente. Eh, Lleva de la mano la danza con la muerte. Aquí es una danza infinita. Y Eh, además es inevitable, es un tema que por mucho que queramos evitar, en un momento determinado va a ser inevitable y mucho mejor comprenderla, ir abriéndonos a la comprensión de eso que es inevitable y que acompaña, que nos va a acompañar, pues para abrirnos también mucho mejor a la vida, ¿no? Abrirnos a la muerte implica abrirnos a la vida y abrirnos a la vida implica abrirnos a la muerte. Entonces, cuanto mayor sea nuestra apertura para comprender, conocer, saborear, pues lo viviremos de una manera mucho más abierta, más en armonía, ¿no? Entonces este curso lo que pretende es esto, es atravesar las 5 invitaciones en las que comparte Fran Ostaseski en su libro, ¿no? Las atravesaremos, será un curso que dura 10 meses y finaliza con un retiro para que todo eso vivido lo podamos llevar aún más a la experiencia, ¿no? Entonces comenzamos el 29 de mayo. las inscripciones las abrimos el 8 de mayo, ¿no? Eso es, las inscripciones serán abiertas el 8 de mayo. Y bueno, para cualquier información, pues estamos abiertas, ¿verdad, Tere? Estamos al servicio y iremos informando acerca de esta formación. Nos queda una última charla, un último conversatorio que será de los duelos el 15 de mayo. También una parte muy importante, una vez que nuestro ser querido o la persona ha fallecido, queda un proceso, un viaje de integración de todo eso en nuestro corazón, ¿no? Entonces, es importante y creo que es una buena manera de finalizar las charlas previas, ¿no?, a ese curso en el que, bueno, abriéndonos con ternura a la vulnerabilidad para comprender profundamente esa danza entre la vida y la muerte, que no son opuestos, sino amantes, pues creo que este curso es un gran regalo y hacerlo contigo, junto a ti y con las personas que estén, pues va a ser maravilloso. Y me entusiasmo mucho, de verdad le pongo mucho corazón a este propósito. Entonces, bueno, nos volvemos a ver el 15 aquí, en este mismo espacio, juntos. Eso ¿Vale? Dale. Bueno, igual vamos a dejar el video en YouTube, en el canal de Rocío,
Lo pueden encontrar en el canal de Ser Capaz y bueno, ahí lo compartiremos. Bueno, Muchísimas gracias a todos los que habéis formado parte de este encuentro. Gracias. Un gracias, abrazo muy grande. gracias, Gracias, Tere. corazón a todos. Un beso. Chao.